Mi nombre es Walter Rosas, soy ingeniero industrial. Generalmente siempre me he desempeñado en el ámbito laboral. Es mi primera experiencia que tengo como docente universitario. Y a las preguntas de este segundo tema es ¿qué aprendí? Generalmente lo que aprendí es un nuevo modelo pedagógico que brinda mayor autonomía a los alumnos mediante la transferencia de determinados procesos de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje lo dividen prácticamente en tres partes: el pre, el durante y el post. El pre, que se hace en la casa del estudiante, el durante, que se hace en el aula, y el post, que es generalmente el desarrollo de las competencias. Entonces, el trabajo en casa generalmente requiere de un trabajo planificado del docente, es decir, planificar, ser un curador de contenidos para poder filtrar la mejor información, buscar videos y hacer una clase amena dentro de eso. Entonces, en el aula forma un espacio de interacción mucho más fluido, ya que los estudiantes, los alumnos vienen con un conocimiento previo y entonces utiliza o aprovecha el tiempo de clases para trabajar en los aspectos que más necesita la ayuda y la experiencia del docente. Esa es la parte que aprendí. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan de la Cruz Mamania Paza, de Lima, Perú. Mi labor como docente universitario pues, requiere de mucha práctica de estas herramientas que están puestas a disposición y gracias al curso que estamos llevando nos es pertinente para poder seguir de alguna forma capacitándonos y dar lo mejor a nuestros estudiantes, ¿no? En esta segunda unidad que hemos visto ha sido lo que es la aula invertida, es decir, Flipped Classroom, en donde tenemos que tener en consideración el antes, el durante y el después, que de alguna forma tiene algunos atisbos que tal vez no lo tendríamos en la clase presencial, que era un poco más, preparabas tu sesión de aprendizaje en el campo y que tal vez no había mucho el uso de las herramientas que hoy estamos viendo. Hay N herramientas que siempre las hubo, pero que de pronto la necesidad y en el mismo lugar donde uno trabaja, los estudiantes que tal vez no contaban con esas herramientas, no tenían acceso a Internet y eso dificulta, ¿no? Más aún aquellas instituciones que carecen de de estas herramientas que son muy necesarias para que puedan seguir en su avance de aprendizaje. A la siguiente pregunta, ¿cómo lo aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Efectivamente, uno de los objetivos para la matrícula o el seguimiento de este curso es justamente para aprender estas cosas. En primero, he hecho una planificación y organización de los recursos y una minería de datos. Generalmente, si nosotros vemos en la Internet, hay millones de información y generalmente lo que tiene que hacer el docente es hacer una minería de datos para extraer lo mejor en base a los recursos científicos que se tiene para entregar al estudiante. Luego, el uso de herramientas tecnológicas como medio de desarrollo para las actividades didácticas sustentadas en el modelo de Flipped Classroom o aula invertida. Por ejemplo, el Scrisco Automatic que hemos utilizado, el YouTube, el Zoom que estamos utilizando en estos momentos. Todas esas herramientas han ayudado a poder aprender a asimilar con práctica. También una combinación del trabajo sincrónico y acrónico para la autogestión del aprendizaje dentro y fuera del aula, generalmente realizada para esta actividad, para este caso práctico. Bien, ¿cómo lo aprendí? Creo que ha sido una de las que cada uno de nosotros como profesionales hemos buscado este espacio para poder desarrollar y para poder aprender de alguna forma cómo se viene trabajando la educación virtual. Y creo que en eso considero que todo lo que nos están dando desde la plataforma de la universidad nos sirve. Y eso más aún, teniendo los conocimientos que nos dan y la puesta en práctica
de esta forma como lo estamos haciendo es mucho más enriquecedor, porque de pronto que si nos hicieran solo de literatura y no hacemos esta parte de la convivencia, que también se queda un poco en el aire uno, ¿no? Pero cuando uno se hace uso y se hace la práctica es mucho mejor, y por eso creo que el aprendizaje que estamos recibiendo tiene ese plus que nos están dando. Y la última pregunta a la que nos hace referencia es: ¿para qué me sirve lo aprendido? Bien, ¿para qué me sirve lo aprendido? Generalmente es una práctica que se puede utilizar en todo momento, el del aula invertida. ¿Y para qué me sirve exactamente? Uno, para cumplir con los objetivos y las competencias de la clase. Es decir, tener los objetivos, qué es lo que sigo y cuáles son las competencias que deben tener, asumir los estudiantes. Dos, consolida el conocimiento de nuestros estudiantes. Al tener un previo de los conceptos, ir a la clase, a la práctica, le va a dar mayor consolidación a los conocimientos. Luego fomenta el aprendizaje por descubrimiento. Generalmente el tener a veces el motivarlos a la investigación va a fomentar generalmente una habilidad de ser creativo, de ser innovador. Luego lo puedo utilizar como novedoso y divertido para motivar a los estudiantes. Por ejemplo, tomar extractos de películas, por ejemplo, se me ocurre, para en base a esos extractos de películas llevarlos al conocimiento que se persigue. Luego ayuda a los estudiantes también a tener un aprendizaje más profundo y perdurable en el tiempo. Generalmente son 3 fases que se ve para conseguir las competencias, que es antes en casa, en el aula y fuera del aula. Entonces es un aprendizaje más profundo y perdurable en el tiempo. Y luego nos pone a nosotros como docentes como una figura que guía, más que dar la clase magistral, que antiguamente se daba, es una figura que vamos a guiar, vamos a acompañar, vamos a dinamizar dicho aprendizaje. Vamos a motivar a los alumnos para que vayan descubriendo las partes del conocimiento. Eso a grandes rasgos es para qué me sirve lo aprendido. Pues bien, creo que es una pregunta que nos hace reflexionar, que cada vez que llevamos algunos cursos, seminarios, siempre debemos pensar: ¿para qué me sirve lo aprendido? Y cómo eso poner en práctica esos conocimientos adquiridos, porque muchas veces se te queda tal vez en el apunte, tal vez en el fichero, y si no ponemos en práctica no lo vamos a lograr lo que nos hemos propuesto. Y es importante tener el conocimiento y la práctica para que nuestros estudiantes, al final a cabo, puedan tener un mejor rendimiento académico, poner en juego todas sus habilidades y sus competencias para lograrlo en el posterior. Porque esas habilidades y capacidades, a veces, si no lo hacemos despertar en el estudiante, probablemente se queden. Pero si ponemos en práctica con todas las herramientas que tenemos, hasta de un quiz, hasta de un trabajo entre sus compañeros, creo que sirve eso para su formación profesional, si estamos trabajando con estudiantes universitarios, ¿no? Creo que todo esto suma y nada va a quedar en el aire. Me parece interesante de la forma como lo han planteado la universidad para que podamos seguir esto, ¿no? Y mucho más se hace más beneficioso lo que es la evaluación entre pares, por ejemplo. Que esto seguramente lo van a evaluar de esa forma, que tal vez nos envíen, y de alguna forma cómo lo van a trabajar a través de las rúbricas que se está mencionando, ¿no? Creo que es importante. Bueno, esa sería la participación que hemos tenido. No sé si Hans puedes comunicarte. Hans, ahí te veo, pero no sé. Sí, hola, buenas tardes. Hola, hola. Ah, Marino. Sí, buenas tardes. Lo que Gusto, estaba Marino. ingresando, había tenido, no lo había ubicado, no permitía ingresar el link. Oh, Bueno, pero ya ya está, llegaste. Sí, ya Marino, corregimos. preséntate y respondes en
los tres al hilo, como se dice. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido de lo que estamos llevando al curso? Bienvenido, Marino. A ver, buenas tardes, colegas. Bueno, el tema es muy importante, esto de el aula invertida, ¿no? Entonces, como estaba escuchando, es importante poner en práctica porque es una manera de adquirir las competencias, ¿no? No solamente es la parte teórica, sino también tenemos que llevarlo a las clases, al ámbito práctico y de esa manera podemos tener mayores habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí? Como dice, es importante esta nueva modalidad del aula invertida, aparte de la teoría que nos da estas bases. este, lo aprendido es que el estudiante es el centro, ¿no? de todo el ámbito o del proceso educativo, ¿no? Entonces, es importante por cuanto eh, se lleva a cabo, pues, por ejemplo, se dejan las tareas que pueden hacer en casa, pero tareas muy puntuales, específicas también, a fin de evitar la pérdida de tiempo en las aulas, ¿no? Y en las aulas que se lleve a cabo, pues, un proceso educativo lo más sustantivo, como dice, lo que realmente le va a servir en el campo de análisis, la creatividad, es decir, lo más significativo, ¿no? Entonces, es una manera también de obtener las habilidades sin pérdida de tiempo, ¿no? Eso es en cuanto también pasando ya al ámbito, cómo lo aprendí, ¿no? Entonces, y en la otra parte, ¿para qué me sirve lo aprendido, ¿no? Entonces, quien le habla también ejerce la docencia, ¿no? Entonces, yo soy de profesión abogado, no soy de formación de la profesión educativa, pero en el ámbito universitario ejerzo, como dice la profesión como abogado, ¿no? La docencia. Entonces, ¿para qué me sirve lo aprendido? Bueno, para poner en práctica a los estudiantes, ¿no? De pregrado, para fin de considerarlo como el eje del proceso educativo, ¿no? Más aún que se exige bastante en el ámbito de la superior, estudios universitarios, que ya debemos dejar un poco de la memoria, ir a la parte, como dice ya, de la creatividad, ¿no? Muchos lo dicen ya esto del constructo, ¿no? Entonces, y esto de las enseñanzas virtual, o en línea, nos permite también desarrollar bastante estos habilidades, como dice, que Bloom ya lo venía, que lo ha, de muchos años lo ha venido desarrollando, ¿no? Esto de la creatividad, ¿no? Entonces, y ahora, a través ya de esta pandemia, esta coyuntura que estamos viviendo, estamos, como dice, poniendo en práctica esta nueva modalidad virtual, ¿no? Entonces, con mayor aprovechamiento, creo que para el estudiante, ¿no? Entonces, eso es básicamente en cuanto a los tres, las tres maneras del aula invertida, ¿no? Eso es, colegas, en cuanto a mi aporte o mi conversatorio. No sé si tienen algo que agregar. Eh, Te saluda Walter Rosas, Marino. ¿Qué tal? Efectivamente, lo que tú has dicho es totalmente correcto. Estamos en un mundo tecnológico, en la tercera ola, según el libro de Al Holden, creo. Entonces, esta era ya no ha comenzado ahorita. Esta era ha comenzado pues, en los años 70 con el descubrimiento de la Internet. Entonces, estas herramientas nosotros las hemos tenido ya desde el año 2000, 2001, 2002. Se hablaba de la educación learning. Pero yo creo que en estos momentos
¿qué pasa? La educación también, yo no soy educador de profesión, yo soy ingeniero industrial, pero la educación generalmente a veces siempre se ha mantenido al margen de las tecnologías de las tecnologías de la información y comunicación, en el margen en el sentido de que, uno, eh, no las ha sabido, no las hemos sabido aprovechar al 100%. Generalmente yo he trabajado en una empresa, por ejemplo, y me digo ese ejemplo por decir, nosotros ya trabajamos con almacenes virtuales, es decir, ya no tienes que tener todo el stock necesario en un solo sitio, sino simplemente todo es con la interconexión, simplemente pides un stock y en menos de 24 horas esa pieza o ese producto que tú necesitas está en tu almacén, es decir, de baratos costos. Entonces la educación sí ha venido, y como es cierto, Bloom generalmente creo que si no me equivoco, data ya del 2010, 2011, estas tecnologías. Entonces estas tecnologías nos van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque la educación en sí se va a transformar y va a ser en sí a lo que realmente piden las habilidades de los nuevos profesionales del siglo XXI. Es decir, acuérdense que ya estamos formando profesionales hacia el 2021 y un profesional del 2021 tiene diferentes características, diferentes competencias que un profesional que fue educado a una educación para la revolución industrial 2.0 o 3.0. Entonces hablamos, sí, de una revolución de la educación y este modelo pedagógico de la clase invertida, yo creo que es una excelente oportunidad como para darle vuelta y cumplir con los objetivos que realmente la educación y que los estudiantes del siglo XXI nos exigen. Pues bien, creo que los nativos digitales han estado pidiendo a gritos que este modelo educativo esté a la mano, ¿no? Y que los docentes nos pongamos ya las pilas y empezar a trabajar. Como lo dijeron ustedes, este modelo no ha venido por reemplazar o suplir este momento, sino vino a quedarse. Y así que hay que seguir a la onda. Pues sí, agradecerles a cada uno de ustedes, a Walter Marino, por haber participado de este conversatorio, y seguramente tendremos más adelante más temas que seguir conversando y nos estaremos encontrando por este medio. Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Igual, muchas gracias Juan, muchas gracias Marino. Ya, de igual manera, Walter y Juan, por haber invitado, y en lo sucesivo a ver si continuamos haciendo o invitando a otros colegas también a sumarse a nuestro grupo. Muchas gracias. Gracias. Un gusto y un placer. Una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.